Estamos en el domingo 16 después de Pentecostés. Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, os ruego no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros. Ellas son vuestra gloria. Por esto doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, del cual deriva toda paternidad en los cielos y en la tierra, que Él, según la riqueza de su gloria, os dé firmeza en la virtud por el Espíritu, para que crezca en vosotros el hombre interior, para que Cristo more por la fe en vuestros corazones. Estad arraigados y cimentados en la caridad, para que podáis comprender con todos los santos cuál sea la anchura y la largura y la altura y la profundidad, y conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Así os llenáis con la plenitud de Dios, al que puede por la virtud que obra en nosotros operar infinitamente más allá de lo que pedimos o pensamos. A Él sea la gloria en la Iglesia y en Jesucristo en todas las generaciones por los siglos de los siglos. Amén. Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo entró Jesús un sábado a comer en casa de uno de los principales fariseos, y le estaban acechando. Y he aquí que un hombre hidrópico se puso delante de él, y Jesús, dirigiéndose a los doctores de la ley y a los fariseos, les dijo: ¿Es lícito curar en sábado? Mas ellos callaron. Entonces, tomándole Jesús de la mano, le sanó y le despidió. Y luego les dijo: ¿Quién de vosotros, si su asno o su buey se cae en un pozo, no le saca luego aún en día de sábado? Y a esto no le podían replicar. Observando también cómo los convidados escogían los primeros asientos de la mesa, les propuso una parábola diciéndoles: Cuando fueres invitado a no bodas, no te eches en el primer lugar, no sea que haya allí otro convidado de más distinción que tú, y venga el que os convidó a entre ambos, y dirigiéndose a ti te diga: deja el sitio, y entonces tengas que ocupar el último puesto con vergüenza tuya. Mas cuando te llame, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube más arriba. Entonces serás honrado ante los demás comensales. Porque todo el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Estimados hermanos, estamos en el domingo 16 después de Pentecostés. Y nuestro Señor nos da el ejemplo de estos invitados que un hombre invitó a su casa para comer con él, pero hay uno que es pretencioso y se pone por sí mismo en el primer lugar. Y nuestro Señor nos dice: no, si tú quieres ser exaltado, primero humíllate, y después el patrón o el dueño de la casa te va a llamar y va a decir: sube más arriba. Y entonces eso te valdrá ser exaltado. Pero no de la gloria humana, de la gloria personal, sino de la gloria de Dios, esa gloria que viene de Dios, ¿verdad? Ese puesto que Dios nos da es el que realmente nos puede exaltar. Y para obtener ese puesto, pues debemos humillarnos, debemos reconocer nuestra nada, y entonces Dios nos va a exaltar. Esa es la gran regla de la humildad, y no como procede mucha gente hoy, que primero se exaltan para ser considerados, para ser apreciados, para ser estimados,
para darse importancia, entonces primero se exaltan. Hay que ver a veces por la sola actitud, por la sola manera de comportarse, ya se ve esa arrogancia, esa suficiencia. Entonces nuestro Señor no nos pide eso, Dios nos pide primero que nos humillemos. Y todos debemos tener esa actitud de humildad. Todos estamos llamados a practicar la humildad para poder participar a las gracias de Dios. ¿Cómo vamos a participar a las gracias de Dios si no reconocemos que Él nos las da? Que nosotros no tenemos nada, pero que Él nos quiere dar. Entonces, para que esas gracias se nos den, por lo menos Dios nos pide que lo reconozcamos, y no es mucho pedir, porque es algo cierto y Dios es infinitamente poderoso, Dios es el dador de todo y nosotros somos, de nosotros no tenemos nada. Así que es muy natural que nos humillemos, es muy natural que el hombre reconozca su lugar. No es como decir voy a hacer algo suplementario, voy a hacer algo que está de más, ¿verdad? No, es que es normal. Nosotros debemos reconocer que Dios nos ha dado todo, debemos reconocer que por nosotros mismos no somos nada y que pues simplemente ese hecho Dios no lo pone como una condición para darnos sus gracias, para darnos más beneficios. Y hoy existe mucha gente que primero se exaltan para poder hacerse valer. Entonces no hay que confundir el espíritu de humildad con un cierto sentido de dignidad, que no es soberbia, no es contra la humildad, pero todos debemos tener un sentido de la dignidad. No es algo malo tener un sentido del honor, de la dignidad, pero no es soberbia, no es arrogancia. Mientras que hay unos que porque se dan mucha importancia, pero todo eso es puro viento, puro aire, creen que son importantes en realidad, pero no tienen nada de por qué decir que ellos son personas de valor, ¿verdad? Las personas de valor son las que se acercan más a Dios y que reciben más de Dios. Hay valores que Dios nos ha dado de nacimiento, por ejemplo, hay personas que tienen talentos, que tienen cualidades, pero pues es un don de Dios. Y ya de nacimiento Dios nos dio por herencia, puede ser unas cualidades naturales, pero pues también es un don de Dios. ¿Sabes? Quien dice que tiene inteligencia, quien cree que tiene otras habilidades, cualidades, pues las recibió de Dios. Entonces creen que ellos son más dignos por eso, pero hay que tener cuidado porque eso también es don de Dios. Incluso todo el bien que podamos hacer, las más pequeñas buenas obras, no seríamos capaces de hacerlo sin la gracia de Dios. Así que realmente, como dicen los teólogos, Dios es la causa universal, o sea, realmente Dios es todo lo que hay bueno en la tierra, Dios es el autor 100%, todo lo que hay bueno, o sea, sin excepción, hasta nuestras buenas obras. Y ahí también se ve por qué los condenados, las personas que mueren, ya no pueden hacer ninguna buena obra, no pueden, porque no tienen la gracia de Dios, ya después de la muerte ya no se da más la gracia. Entonces, por eso un condenado no puede cambiar de opinión, porque Dios no le ayuda, no puede hacer un acto bueno, el más mínimo, para pedir perdón, para cambiar de parecer, para hacer cualquier cosa buena. No es capaz, porque no tiene la gracia. Ahí se ve bien que nosotros ahorita en esta vida, si alguna obra buena podemos hacer, es por la gracia de Dios. No es una expresión vana, ¿verdad? Porque muchas personas dicen por la gracia de Dios.
no es una expresión vana, es una expresión que viene de otros tiempos, cuando el mundo era más cristiano, y se usaba esta expresión, pero no es una expresión vacía, eso no es una expresión por hablar nada más, quiere decir mucho, ¿no? Entonces debemos tener ese sentido de la dependencia de Dios. Y no es mucho pedir porque es la verdad. Sin embargo, Dios nos hace una condición. Dios quiere que para que recibamos más, debemos por lo menos reconocer que hemos recibido. Y también es por nuestra propia utilidad, porque una persona que no reconoce que ha recibido, tampoco sabe aprovechar lo que ha recibido. No tiene esa humildad y no sabe utilizar bien los dones porque no los aprecia, porque no sabe que vienen de Dios o no quiere aceptarlo. Entonces no puede hacer buen uso de ellos. También para nuestro bien es necesario reconocer que dependemos de Dios, porque si queremos hacer nuevas obras buenas, nuevas cosas buenas, pues necesitamos reconocerlo para que podamos pedirlo, para que podamos entender de qué manera es necesario hacer para poder recibir nuevos dones de Dios. Entonces esa dependencia se ha perdido hoy y es lo que ha hundido al mundo en la situación que se encuentra hoy, porque el hombre ha participado del pecado de Luzbel, porque Luzbel quiso hacerse independiente, quiso tener lo que hoy llaman libertad de hacer lo que uno quiera, como uno quiera, y no, somos dependientes. Así que esta dependencia no es una esclavitud, porque Dios dentro del bien nos da libertad, dentro del bien nos da posibilidad de tener felicidad, de tener y es también normal, porque fuera del bien pues no pueden pasar que desgracias, que males para nosotros mismos. Mejor así, que Dios nos limite, ¿verdad? Es una ayuda no solo para que respetemos su gloria, su voluntad, sino también por nuestro bien. Así que Dios generalmente lo que nos pide para servicio suyo, finalmente es para nuestro bien. Si uno observa bien, Dios nos está haciendo un bien con eso. El hecho que reconozcamos que somos dependientes nos hace hacer que esta dependencia sea más estrecha, sea más vivida, más práctica, y en realidad pues eso es nuestro bien. Porque los santos eran ricos, porque estaban llenos de Dios, pero porque estaban llenos de Dios, porque eran dependientes de Dios, y de una manera más absoluta, más total, más entera, y es lo que los hacía más felices también. Entonces se nos ha hecho creer que el yugo de Dios es un peso, ¿no? Jesús dijo, mi yugo es suave y mi peso es ligero. Es que el yugo de Dios es en realidad una manera de enriquecernos, de hacernos mejores, de santificarnos, y el que obedece se enriquece, y el que se hace dependiente pues adquiere la verdadera libertad, la verdadera felicidad, porque todo el someterse a aquel que es nuestra causa de nuestra existencia es mejorar nuestra existencia, ¿verdad? Es ser más que ser menos, ¿verdad? Entonces acercarnos a aquel que nos da la vida hace que nos dé más vida, que nos dé más felicidad, más riqueza. Y no es empobrecerse, como piensa el mundo, ¿verdad? Hoy el mundo piensa que cuando uno obedece es una limitación, es un peso, es una cosa insoportable, ¿verdad? Por eso ya los hijos no obedecen a sus padres, ya los fieles no obedecen a los sacerdotes, ya no obedecen a la ley de Dios porque consideran algo como arbitrario.
en realidad no la entienden, porque hay cosas que pueden parecer sí un poquito arbitrarias, pueden parecer pero no lo son. ¿Y por qué no lo entienden? Pues porque no se interesan a conocer la ley de Dios, como lo enseña la iglesia de siempre, no la iglesia modernista. Y esa es nuestra riqueza, ¿verdad? Nuestra dependencia de Dios. Así que cuando un hijo obedece, no se está empobreciendo, no se está envileciendo, como hoy cree la gente, ¿verdad? Piensan que nunca dan la mano a torcer, nunca dan no se someten de buena voluntad, con alegría, con gusto, ¿verdad? Y eso es una buena cosa que hay que entender. No estoy hablando de la obediencia ciega. La obediencia ciega es cuando uno obedece a cosas realmente arbitrarias. Un superior, por ser superior, no tiene el derecho de hacer cosas arbitrarias en el sentido que van contra la santificación de los fieles. Entonces, en ese sentido, ningún superior, ningún papa, ningún obispo puede imponer a un fiel de disminuir su fe, de disminuir su caridad, de disminuir sus virtudes. Pero le puede imponer cosas que son difíciles, ¿verdad? Incluso injustas, ¿verdad? Puede pasar que en una familia, un padre de familia le imponga a un hijo algo que es injusto, pero el hijo lo obedece por respeto, por obediencia, por amor a Dios. No quiere decir que está reconociendo que eso es justo, pero Dios le va a recompensar a esa obediencia, ¿verdad? Pero cuando un padre le quiere imponer a su hijo algo que es manifiestamente malo, contra la fe, contra la razón realmente, pues él no debe obedecer, porque haría un pecado, y hay que obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Entonces hay que tener esa distinción, porque hoy muchos tradicionalistas, es cierto que hoy hay un problema en la iglesia de la obediencia malentendida, y no se trata tampoco de caer en la ausencia de toda obediencia, ¿verdad? Y no, entonces hay padres que no mandan a sus hijos, no los corrigen desde niños, porque creen que están abusando de su autoridad, y eso es falso. Deben a veces imponer exigencias, castigar, regañar si es necesario. Eso no es un abuso. El abuso es cuando uno se sale de la ley de Dios, cuando uno se sale de la justicia. Pero hay cosas en que los que obedecen deben obedecer, aunque sea menos bueno. Por ejemplo, hay personas que dicen: yo no obedezco esto porque podría ser mejor, y yo sé cómo hacerlo mejor, pero me han impuesto que lo haga de una manera que es menos buena, pero no es mala, es menos buena. Pues en ese caso la teología católica, el catecismo nos dice que hay que obedecer, ¿verdad? Algo que es menos bueno, pues sí, aunque una persona se crea muy hábil, crea que lo puede hacer mejor, debe obedecer, y si no obedece hace un pecado, francamente un pecado. Entonces hay que obedecer. Cuando alguien un superior nos impone algo que no es lo ideal, ¿verdad? Pero cuando comienza uno a poder desobedecer, que en realidad no es desobediencia, porque eso es una arbitrariedad. Cuando un superior nos impone algo que puede ser en sí un pecado, que es ofender a Dios. Entonces eso sí. Entonces hoy se cae de un extremo al otro. Hay personas que no obedecen porque dicen que ha habido alguna anomalía, y es posible, siempre hay anomalías en los hombres, e incluso en los hombres que tienen autoridad. A veces hay anomalías, pero no quiere decir que hay que desobedecerlos siempre. Y hay que obedecer. Entonces hay unos que con ese pretexto no obedecen nunca y hacen lo que les parece. Y se pierden en sus pecados, en sus tonterías.
Y hay otros que para evitar este exceso caen en el exceso opuesto, es decir, que siempre hay que obedecer. Pues no, hay muchos casos en la historia de santos que han desobedecido a los hombres para obedecer a Dios, cuando los superiores les han pedido cosas que son realmente un pecado, ¿verdad? Y eso, en ese sentido, no podemos obedecer, porque aquellos que obedecen al Papa Francisco, que obedecen al Concilio Vaticano II, porque hay que obedecer y nada más, entonces les falta discernimiento, porque no ven que este concilio está destruyendo la iglesia, y de hecho casi ya no queda nada hoy de lo que fue la iglesia. Entonces, en ese caso, cuando se trata de debilitar la fe, porque por ejemplo la nueva misa debilita la fe de aquellos que van a la nueva misa de una manera regular, su fe se debilita, y en ese caso no podemos obedecer, porque nadie tiene el derecho a hacernos disminuir nuestra fe, ¿verdad? Si yo escojo, si yo puedo decir en semana, por ejemplo, decir un rosario o ir a misa, en semana la misa no obliga, el domingo sí, pero en semana la misa no obliga. Entonces un padre que le dice a su hijo, en lugar de ir a misa vas a decir un rosario, y el hijo se rebela y dice, no, porque la misa es mejor que un rosario. Sí, la misa es mejor que un rosario, pero ahí está la obediencia, hay que obedecer. Aunque la misa sea mejor que un rosario, si el hijo no obedece, hace un pecado, porque el rosario es algo bueno, la misa también, pero por obediencia uno puede aceptar lo que es menos bueno. No es francamente malo decir un rosario, pero si un superior dice a una persona de ir a la nueva misa, uno puede decir, yo no voy. Ah, sí, pero yo me prefiero ir a la misa tradicional. En ese caso uno no puede obedecer. ¿Por qué? Porque la nueva misa no es algo menos bueno, es algo que tiene problemas contra la fe, y por lo mismo no debemos ir, ¿verdad? No podemos ir a la nueva misa porque está plagada de principios protestantes y debilita la fe. Entonces no hay que ir a la nueva misa, no hay que participar a las doctrinas del Vaticano II porque debilitan la fe, porque disminuyen la fe. Unas realmente la contrarían, es decir, que son errores o herejías, si las hay. Entonces eso no es la obediencia cristiana. Eso no es la obediencia cristiana que Dios nos pide. La obediencia cristiana es sumisa, es humilde, pero no es tonta, no es absurda y no obedece al mal. Y eso es lo que a muchos les cuesta mucho trabajo comprender, este equilibrio de la verdadera obediencia, porque algunos porque ha habido abusos de obediencia, de autoridad en este tiempo, entonces ya se hacen como jueces de todo y quieren juzgar de todo, y no es así. En la iglesia no se procede así. En la iglesia es todo por vía de autoridad. Pero la autoridad jerárquica no es absoluta. Está la autoridad de Dios, está la autoridad de la fe. La palabra de Dios es una autoridad y está arriba del Papa, arriba de los obispos. Es la autoridad suprema porque es de Dios. Y lo que Jesús dijo, lo que el Dios dijo, que está revelado por Dios, eso es la máxima autoridad. Entonces el Papa no me puede imponer cosas que van contra la Biblia, que quiere decir que los homosexuales, pobrecitos, pueden seguir así como están. Pues no, es que la Biblia dice lo contrario. Eso está amenazado con el fuego eterno en la Biblia.
en la palabra de Dios. Entonces hoy se quieren invertir las cosas y la autoridad jerárquica quiere reemplazar a la autoridad de Dios. Y no es así. Cuando Jesucristo dijo a San Pedro, confirma mis ovejas, quería que él hiciera su voluntad, porque él le encargó las ovejas, pero ¿quién le encargó las ovejas? Pues Jesucristo. Entonces esa misión del Papa depende enteramente de Jesucristo. Y él no puede hacer nada fuera de lo que Jesucristo del poder que Jesucristo le dio. Si se sale de sus atribuciones, pues ya no puede ser obedecido. No digo que se diga que ya no es papa, sino que ya no puede ser obedecido, ¿verdad? Como un padre que dice a su hijo que vaya a robar, que vaya a matar, pues el hijo le puede decir, yo no hago eso, no puedo. O un padre que le dice a su hijo que hay que cambiar de religión, que hay que hacerse testigos de Jehová. Pues no, aunque le dijera eso, y aunque tuviera que dar su vida por eso, pues no debe hacerlo, no está desobedeciendo en realidad, porque cuando nosotros obedecemos a un superior, lo obedecemos porque Dios dijo que hay que obedecerlo. No es nada más una cosa arbitraria. Cuando obedecemos a un superior, lo obedecemos porque Dios dijo que hay que obedecerlo. Y si lo obedecemos aún en cosas que no nos gustan, o que podrían ser mejores, o que tal vez se equivoque, pero no es pecado hacerlo, pues hay que hacerlo. Y ahí está el mérito, porque lo hacemos por fe, lo hacemos porque Dios dijo por fe, y eso tiene una gran recompensa, porque nos cuesta más obedecer en ciertas circunstancias, pero es más meritorio porque lo hacemos porque Dios lo quiere, porque Dios lo pide. Así que la obediencia de los hijos a los padres es muy importante, y hoy ya no se tiene noción de eso, ya se perdió. No solo los hijos, también los padres, porque creen que cuando ellos ejercen su autoridad están abusando, que cuando ellos regañan, que cuando ellos exigen, están abusando. Y sobre todo, por ejemplo, con los niños más chicos, creen que no hay que exigirles nada, porque en realidad, pobrecitos, están chiquitos, no hay que molestarlos, no hay que exigirles, no hay que hacerlos sufrir. Pero son tonterías, porque un hijo que no recibe, no tiene de parte de sus padres exigencias, tampoco tiene virtudes. Son como una especie son completamente amorfos, porque no saben hacer nada y no tienen ni la fortaleza ni la paciencia para hacerlo, porque nunca aprendieron las virtudes. Las virtudes se aprenden, ¿y quién las enseña? Pues normalmente son los superiores que enseñan las virtudes, que dicen a su hijo, esto no. Bueno, a veces el papá o la mamá no tienen tiempo de explicar por qué, pero a veces no tienen tiempo de explicar por qué, entonces hay que obedecer, pura y simplemente. Entonces, esto es así. Y hay que obedecer. Hay que obedecer. Es que yo no entiendo por qué, no me parece que una vez te equivocaste, entonces te puedes volver a equivocar. Pues sí, eso no es suficiente para desobedecer. Siempre es posible que un superior se equivoque, siempre es posible. Entonces, pero la doctrina de la Iglesia nos dice que siempre hay que obedecer. Y si el superior se equivoca, el que obedece no se equivoca, porque lo hace por obediencia. Y ya después, si se hace manifiesto, se hace evidente que eso era algo malo, que eso era algo un pecado, pues entonces en ese caso, en ese momento ya puede decir, entonces no puedo hacerlo. Pero mientras no sabe o no está seguro de que eso es malo, tiene que obedecer, ¿verdad? Así como los soldados que van a la guerra a veces pueden tener dudas y decir, es que esta guerra es justa o es injusta, pero como tengo la duda, pues tengo que obedecer, y no hace pecado. Pero si realmente ve que está haciendo una acción completamente injusta, no puede obedecer, ¿verdad? No es fácil, ¿verdad? Pero
pero Dios nos pide la obediencia mientras nosotros no estemos seguros. Entonces, y ahí está la fuerza del cristianismo, porque si cada quien se constituye juez de todo, la sociedad se disgrega, se divide, y es lo que pasa muchas veces en las familias católicas, en las parroquias, en las diócesis, porque cada quien hace lo que le place, porque dicen, es que a lo mejor se está equivocando mi superior, a lo mejor, y es muy posible porque ya pasó, y entonces eso hace que se cae en el desorden, y no es así. Mientras no tengamos la evidencia que algo está mal, debemos obedecer. Pero, ¿qué dirán? Entonces, ¿por qué los tradicionalistas desobedecen al concilio, desobedecen al papa, desobedecen a los obispos? Porque la situación de la iglesia se ha vuelto tan grave que hoy la herejía, el modernismo está por todos lados. Ha invadido los seminarios, ha invadido las escuelas católicas, ha invadido todos los libros que uno va a ver, a veces en las librerías que según eso católicas, están todos infectados de alguna manera del concilio, del modernismo, que fue condenado por otros papas. Así que hay que escoger, obedecemos a estos papas, obedecemos a los anteriores. Hay una contradicción, porque esos modernistas que hicieron el concilio fueron esos teólogos que el Papa Pío XII perseguía, que castigaba y que prohibió que escribieran libros y que hicieran, pero esos malos sacerdotes, malos obispos, que en el fondo estaban inspirados por los enemigos de la iglesia, dieron una especie de golpe de estado en la iglesia. Y eso explica la situación actual de la iglesia. No es normal, no es propio a la iglesia, no es de la iglesia el Concilio Vaticano II, no es de la iglesia. Contrariamente a lo que dijo Monseñor Felé en una de sus declaraciones, que el 95% del concilio era bueno, está induciendo al error, está diciendo hay que aceptar el concilio, y nunca se retractó de eso. Aunque hoy digan que no hay acuerdos con Roma, se está pactizando con Roma, y es lo mismo, ¿verdad? Hacer un pacto es como hacer un acuerdo, y así que hoy los pactos que se hacen con la iglesia moderna es recibir aprobaciones, recibir permisos, y se aceptan oficialmente esos permisos, y se está creando una dependencia cada vez más grande de Roma. Entonces el acuerdismo es pactizar con los enemigos de la fe, y sí se ha pactizado, se han recibido permisos, se han hecho cada vez más grandes acercamiento, y no es algo secreto, es público, porque esas aprobaciones son públicas. Entonces el acercamiento es evidente, y el silencio sobre muchos puntos de la crisis de la iglesia, el silencio. Yo acabo de oír hace poco el sermón que Monseñor Tissier de Malherbe dijo en Econ, en las ordenaciones, últimas ordenaciones, y es muy triste ver que, él habla de temas espirituales, pero no toca para nada la cuestión de la crisis de la iglesia. Un obispo en un momento de ordenaciones sacerdotales no toca ese tema. Cuando Monseñor Lefebvre nos dio el ejemplo de que en todos sus sermones, en todas sus homilías, en todas sus conferencias, siempre hablaba de ese tema. ¿Por qué? Para poner en relieve la importancia y la gravedad de esta situación. Y yo temo que sea el mismo Monseñor Felé que ha impuesto incluso a los obispos, hasta ahí llega su temeridad, de decirle que no hable de temas sobre la iglesia, tema de la crisis de la iglesia.
es muy probable que fue Monseñor Felé que le ha impuesto eso a Monseñor Tissier, lo cual es un completo abuso de autoridad. Y en temas de fe, porque son temas de fe, todo eso. Y entonces en esas cosas no se puede obedecer, no se debe obedecer. Y ese acuerdismo es el que está perdiendo hoy a la fraternidad. Se han hecho varias declaraciones desde 2000, del año 2000, y algunas muy graves, nunca han sido retractadas. ¿Qué quiere decir eso? Que en cualquier momento pueden ser aplicadas, porque no han sido retractadas. Que digan hoy algunos sacerdotes, es que ya hoy no se dice eso, es que hoy no se habla de ese tema, ya es pasado de moda. Es que cuando una cosa no es retractada, está siempre vigente y puede ser aplicada fácilmente de nuevo. Así que esas declaraciones que se hicieron respecto a Roma, a momento dado, parece que es el 2012, son cosas muy graves y no han sido para nada retractadas. Están vigentes, y el día que lo encuentren oportuno van a aplicar esos errores, eso que han dicho que está mal. Así que no hay que... Es muy peligroso ese acercamiento con Roma, y muchos tradicionalistas piensan que el hecho de hacer acuerdos es lo que es malo. Pero no, es que no solo el hecho de hacer acuerdos, también el hecho de pactizar. Cuando yo estoy pactizando con algo en cosas particulares, cosas concretas, eso está mal, eso es un ¿verdad? No he hecho un acuerdo, pero he hecho un pacto en ciertos hechos, en ciertos actos, y eso también es pecado, eso también está mal. Y la fraternidad ha pactizado porque ha aceptado recibir los permisos con Roma, con los enemigos de la fe. ¿Quiénes son hoy los enemigos de la fe? Pues son los que promueven el concilio, ¿verdad? Las autoridades actuales que promueven el concilio son enemigos de la fe porque la persiguen, la quieren cambiar nuestra fe, no la quieren quitar, no la quieren trastornar, no la quieren y es realmente una determinación en ellos. Yo no puedo pactizar con los enemigos de la fe. Es un misterio que hoy las mismas autoridades de la Iglesia son los que se han vuelto enemigos de la fe, y de una manera muy eficaz, que la persiguen con hechos, con actos. Y esos enemigos de la fe yo no puedo pactizar con ellos, porque me van a inducir de alguna manera u otra a disminuir mi fe, y yo no puedo, no debo, no quiero aceptar eso. Así que pidámosle a Dios que nos dé el verdadero sentido de la obediencia, de la humildad, para que en su tiempo seamos exaltados. Todo es en base a eso. En el día del juicio todo será juzgado en base a eso, en base a la fe, a las gracias que hemos recibido y la fidelidad, la respuesta nuestra. Todo será juzgado respecto a eso. Hasta el último salvaje de África de alguna manera recibe alguna gracia de Dios. Bueno, él será juzgado por lo que supo, por lo que entendió, por lo que recibió. Pero nosotros también, nosotros hemos recibido más, se nos exigirá más. Así que un católico que tiene la fe, que dice que tiene la fe y que vive como si el cielo no existe, como si el infierno no existe, está pecando, es claro, está pecando porque no obedece a su fe, a la fe que recibió en el día de su bautismo. La está contradiciendo. Eso es pecado. Simplemente el pecado de omisión. Es verdad, cuando yo sé que Dios es el Ser Supremo, el autor de todas las cosas, y no lo amo, ¿cómo es posible que no lo ame? No es posible, tengo que amarlo, es lo más lógico.
Si no lo amo, estoy mal, estoy en pecado o estoy pecando. Esa ceguedad es fruto del orgullo de que el hombre se ha autoproclamado independiente, que se ha hecho una especie de pequeño Dios. Y se han vuelto vanidosos, los hombres se han vuelto prepotentes, creen que todo lo saben, que todo lo juzgan. E incluso cuando un sacerdote o una persona que tiene la fe les habla, ellos realmente la desprecian. Pero con una seguridad absoluta, con una seguridad realmente que es soberbia. Así que vamos a pedirle a Nuestra Señora, la más humilde de todas las criaturas fue la Virgen María, la más humilde. Y hay muchos que no entienden, ¿verdad? Que la Virgen no... Sí, la Virgen fue humilde, pero no, la Virgen fue humildísima. Y eso no lo entienden, no entienden. Hay que encomendarse a ella y pedirle que nos dé esa sumisión. Fue tan humilde esa alma que Dios se enamoró de ella, por decirlo así, y la hizo su madre. Es que así Dios exalta a las almas sumisas, a las almas obedientes, a las almas humildes. Dios las exalta. Así es, hay que entenderlo. Cuanto podemos nosotros, ¿verdad? Porque comprender lo que es la Virgen María, pues nos pasa nuestra imaginación, pero lo que podemos entender es bastante suficiente para tomar de ella como modelo, como protectora, como intercesora en el cielo. El que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Bueno, la Virgen María ha sido exaltada porque se humilló más que todos nosotros. Y eso hay que entenderlo, no es porque andaba diciendo por ahí, yo soy la Madre de Dios, yo soy llena de gracia, no, ella se humillaba, porque ella sabía que eso, ser Madre de Dios y ser llena de gracia, era un don de Dios, 100%, y que todas las gracias que ella tenía, todas las había recibido. Ahí está la humildad, pidámosle a la Virgen María la humildad y su generosidad en amar, servir y obedecer a Dios. Ave María Purísima, sin pecado concebida.